Somos los alumnos del Máster de Energía y Electrónica de Potencia y venimos a presentaros el que ha sido nuestro proyecto del semestre pasado. Hemos desarrollado un molino de viento para mini eólica basado en la patente de Jerónimo Ayánz del año 1500, al cual le hemos colocado un tubo con el que aumentamos la eficiencia un 70% y una malla para que las colisiones de las aves no afecten al molino de viento. En cuanto a la electrónica de potencia, hemos optado por utilizar una inductancia que omite lo que es el microcontrolador y aún así obtenemos un resultado muy eficiente a un precio bastante reducido. Para la parte de la batería tenemos un sistema de protección de batería y todos estos resultados están disponibles en el paper que hemos publicado en MDPI Energies de Open Access, por el cual nos han dado un premio por el interés que tiene dentro del sector de la mini eólica. Actualmente se estima que el 8 y 10% de la población padece uno o más tipos de alergia. Además, la incidencia ha aumentado exponencialmente en los últimos años debido a la susceptibilidad genética, mayor exposición a alérgenos o la contaminación. Una de las pruebas más comunes es la prueba de punción cutánea, una prueba muy invasiva que normalmente se opta por realizar en el antebrazo. Con el objetivo de realizar estas pruebas de una manera menos invasiva y menos dolorosa, nosotros hemos realizado Allergenius Chip, Allergenius App y un soporte. Todo esto haciendo uso de nuestro conocimiento previo sobre microfluídica, procesamiento de imagen y fabricación aditiva. El diagnóstico se realiza mediante la aplicación de Allergenius, que trabaja analizando la muestra de sangre que se obtiene mediante el paciente y analiza las células que se encuentran en esa muestra de sangre. Y de esta manera se puede determinar si el paciente o el usuario del test tiene alguna alergia o no. En cuanto a las ventajas de este chip microfluídico, al ser una prueba no invasiva, los niños se sentirían mucho más cómodos ya que no supone ninguna punción cutánea. Además, como es una prueba que se puede realizar tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, los tiempos de espera se reducirían significativamente.